Bienvenido a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Todo lo que su cuerpo debe poder hacer. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Quiero hablarles hoy de cosas que me he dado cuenta a través de muchos años trabajando con el metabolismo, con la salud, con cientos de miles de personas que buscan nuestra ayuda en los centros Natural Slim en distintos países y otras personas que nos escriben a través de internet, que nos escriben en YouTube y demás, ¿no? Algo que he aprendido es que en realidad el cuerpo humano es algo maravilloso. Es una obra de la creación excepcional. Mientras más yo observo el cuerpo humano y más aprendo de él, más me maravillo de la obra del Creador. Es algo excepcional, ¿no? Voy a hablarles un momento de todo lo que el cuerpo debe poder hacer. Y todos los problemas de salud van a originarse, van a empezarse cuando usted vea un área de esa donde ya no la puede hacer. Voy un momentito a la pizarra. Trabajando con el tema del metabolismo, pues me he dado cuenta que no hay ningún tema de salud que de una forma u otra no esté entreligado al metabolismo, ¿no? Porque el metabolismo es lo que produce la energía. Cuando hablamos de metabolismo, ¿no? El metabolismo, pues se define como todo lo que su cuerpo hace, todo lo que este cuerpo hace para convertir los alimentos, los nutrientes como vitaminas y minerales, convertir todo eso ¿en qué? En energía. ¿Energía para qué? Pues para crear movimiento, porque el único propósito de la energía es crear movimiento. Y ese movimiento es lo que compone la vida. La característica principal de la vida es que las cosas vivas se mueven y las cosas muertas no se mueven. Así que para uno poder tener vida y tener salud, pues uno necesita tener movimiento. Y para tener movimiento necesita energía. Y para tener energía necesita trabajar con el metabolismo para que esos alimentos y nutrientes sean los correctos y que todo funcione bien, ¿no? Ahora, fíjense que hay 8 áreas que su cuerpo debe poder hacer para poder tener salud. Y si cualquiera de las 8 le falla, ahí vienen los problemas. He visto a través de mi travesía con el tema del metabolismo, que ha sido una aventura, he visto como las personas que nos escriben en Metabolismo TV o van a las clínicas Natural Slim o nos contactan a través de Facebook y demás, todas tienen problemas con una de estas 8 partes y es solamente porque les ha fallado el metabolismo. También he visto que cuando se arregla el metabolismo y cambian su estilo de vida, agraciadamente, por suerte, todo eso se repara, ¿no? Fíjense, las otras 8 cosas que el cuerpo debe hacer. Por ejemplo, el cuerpo debe, para estar saludable, debe obtener oxígeno para la respiración celular. ¿Por qué? Porque usted obtiene oxígeno de afuera, pero eso tiene que llegar adentro de las células donde se produce el ATP, la energía y demás, ¿no? Así que debe obtener oxígeno. Lo otro que el cuerpo tiene que hacer es que debe ingerir y absorber alimentos y nutrientes. Si no tiene alimentos y nutrientes, no hay vida, no hay metabolismo. O si tiene los alimentos y nutrientes incorrectos, como no decir incorrecto para su tipo de sistema nervioso, usted va a tener problemas. Lo otro que el cuerpo debe es que debe transportar las sustancias tales como el oxígeno y los nutrientes. Tiene que transportarla, o sea, porque usted la ingiere aquí, pero eso hay que llevarla a todas las células. Ahí tiene que contar con la circulación, con los capilares, con las arterias, con el hígado que desintoxique y demás. O sea, que tiene que transportar esas sustancias dentro del cuerpo porque el cuerpo es enorme de grande, ¿no? Debe también poder eliminar las toxinas. Importante. Entran pesticidas, entran colorantes, entran metales pesados, mercurio y demás. Hay que poder eliminar las toxinas y ese trabajo lo hace el hígado, ¿no? Debe también el cuerpo poder reaccionar al medio ambiente. ¿Cómo el cuerpo reacciona al medio ambiente? Pues cuando usted toca algo caliente, el sistema nervioso le avisa de que eso está caliente. Así que usted reacciona al medio ambiente. Cuando usted siente mucho calor, su cuerpo se da cuenta que hay mucho calor y ¿qué hace? Usted suda para que ese sudor enfríe el cuerpo. O sea, que el cuerpo tiene que poder reaccionar al medio ambiente y para eso depende del sistema nervioso. Lo otro que tiene que pasar es que debe proteger los órganos. O sea, los órganos tienen que estar protegidos. Por ejemplo, todo dentro de la cavidad del cuerpo está protegido.
por la grasa y demás. Uno de los propósitos de la grasa y de la osamenta, de los huesos, es proteger los órganos que están adentro. Así que tiene que proteger esos órganos. Y debe también combatir las infecciones, porque van a haber virus, bacterias, parásitos, hongos que van a tratar de penetrar esas barreras, y el sistema inmune tiene que estar en buen estado para defenderse. Y por último, debe poderse reproducir. Si no se reproduce, si no hay bebés, no habría una próxima generación y no habría vida. Así que básicamente, si usted lo mira bien, yo me maravillo de todo lo que el cuerpo tiene que hacer para poderse mantener. La buena noticia es que si usted mejora su metabolismo, si usted se educa, como decir, con el libro Poder de Metabolismo, con los videos de Metabolismo TV, y empieza a hacer lo que es correcto, invariablemente e irremediablemente, usted se va a sentir bien, porque al mejorar la energía, mejora el movimiento, mejora la vida y la salud, y todas estas 8 cosas empiezan a pasar perfectamente bien. Y eso se los comento porque la verdad siempre triunfa.